Se ve hasta, se ve hasta los más pispos. Yo estoy aquí haciendo ejercicio porque está haciendo mucho frío, entonces no me dejo congelar, no me dejo congelar. Bueno, aquí estamos, aquí estamos. Véngase a Bucaramanga que está calientico, padre. Bueno, y a Epa, todas las hermanas, a las ciudad religiosas, a bonita. los padrecitos, a Ofelia, a Aldo, ¿cómo es? El Néstor. ¿Y quién es el de la Nelson. vaquita? Ah, Hernando. No ha llegado, no ha lleg- está arreglando la vaquita para traerla para Medellín. Bueno, iniciemos esta noche entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Hijo y del Santo. Espíritu Amén. Santo. Amén. Encontré Amén. una oración tan bella que la voy a iniciar ya. Creo en el Jesús humano, humilde niño de Nazaret, que entre olor a madera y dulzura filial supo descubrir el amor del Padre a la humanidad. Amor que despertó su vida en el amanecer del reino que llegaba, al descubrir en cada hombre y mujer la grandeza del Dios encarnado. Es mi Cristo de pies morados de tanto pasar frío, pero que a la vez están rojos de la pasión andada por el hombre y sus caminos. Es Jesús de silencios, de sintonía con el Padre, rostro que hoy se repite en todas las gentes del mundo, pues mi Cristo es universal, rostro que hoy siento y veo desfigurado como aquel día en la cruz. Es mi Cristo, en el llanto del niño abandonado, en los ojos clavados del emigrante en el mar, en la voz femenina que aclama como María su magnífica de justicia e igualdad, o los surcos abiertos del obrero esperando su jornal. Este es mi Jesús. Eso y más es su identidad, porque en 5 letras cabe todo un hombre y mucho más. Dios silente y escondido, como plegaria suave al mar, que te invita a entregarte a su ritmo, que te atrapa en libertad, que solo espera a que tomes tu cruz para hacerte resucitar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el Como principio, era en ahora un y siempre. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo Tomás de Aquino, Ruega Ruega por por nosotros. Ruega por Santa Catalina de nosotros. Siena, Ruega por Ruega nosotros. por Nuestra nosotros. Señora de la Paz, Ruega por Ruega nosotros. por Ruega por y a todos nosotros. nos bendiga Dios Padre, Dios Padre. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. 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 Sean todos bienvenidos, Dios les pague por estar aquí. A usted, A Padre ustedes, Gilberto, Dios muchas le pague por gracias. esas oraciones tan Gracias, Padre. divinamente escogidas. Muy bonito, Me muy bonito. dolió, José, cuando la leí, la busqué, la encontré, la leí una y muchas veces y me dolía y me sigue doliendo esa oración, porque es tan nuestra, tan vivida para nuestro pueblo y para nosotros mismos. Dios les pague por estar aquí. Bellísima, sí. Gracias, Padre. Digo yo divinamente escogida, pues definitivamente esto es de Dios porque pues que conste que el Padre Gilberto y yo no nos ponemos de acuerdo para esto y justo hoy vamos a hablar de la teología de Marcos y ya se van a dar cuenta por qué esa oración del Padre Gilberto pues fue una muy oportuna introducción. Ahí se van a dar cuenta. Es bellísimo. Resalto 3 palabras de esa oración. La humildad del niño Dios humilde, que es Jesús, su olor a madera, Dios escondido, Dios escondido en Jesús. Vamos a ver por qué en la teología de Marcos. ¿Ustedes escuchan bien? ¿Escucharon bien la oración y me están escuchando bien? Sí, está perfecto. Sí, señor. Ahora sí. Excelente. Bueno, listo. Bueno, entonces voy a presentar, permítanme presentar pantalla. Bueno, ustedes están viendo, ¿cierto? Abro Sí, la señor. diapositiva y abro aquí a un lado el Evangelio de Marcos.
eh, Biblia de Jerusalén en línea, Perfecto. Sí, virtual. está Listo, perfecto. para que se Biblia de Jerusalén, versión latinoamericana en línea. Bueno, vamos a mirar por qué lo que les decía ahorita, por qué esa hermosa oración que el padre Gilberto nos ha compartido, pues es un precioso regalo. Ya se van a dar cuenta, porque ya se me perdió aquí el... Necesito ver dónde es que estoy. Sí, 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 sí. Estoy aquí. Listo. Muy bien, vamos a mirar. Entonces, la teología de Marcos, ¿de qué manera Marcos hace teología en su evangelio? ¿Por qué su evangelio eh, perfectamente es una teología de Cristo, es teología de Cristo? Vamos a mirar. Vamos a mirar algunos temas que Marcos desarrolla en su evangelio, que digamos que son como los temas más importantes que los estudiosos de la Biblia hoy destacan, ¿sí? Dentro de los temas más importantes. Pues por supuesto que recordemos que estos textos son inagotables, están llenos de misterio, de luz, no se pueden agotar. Si se agotan, entonces no son misterio, no son evangelio. Precisamente la característica de estos textos, especialmente los evangelios, es esa, es que son un misterio inagotable, pudiéramos decir así. Son misterio inagotable. Y por más que los abordemos desde diferentes perspectivas teológicas, filosóficas, científicas, por más que hayamos desarrollado y hayamos avanzado en diversos estudios bíblicos, especialmente a lo largo del siglo XX, desde la filología, desde la arqueología, desde la antropología, desde la literatura, desde tantos frentes de las ciencias, por más que hayamos avanzado en todo esto, que nos sirve muchísimo, por supuesto, nos sirve enormemente todos esos aportes que nos hacen las diversas ciencias bíblicas. Sin embargo, estos textos seguirán siendo un misterio inagotable y hay que partir de esa realidad. Son un misterio inagotable, nunca se agotan. Por la misma razón, nosotros, aun cuando a veces podamos sentir cansancio, aun cuando a veces nos pueda parecer lo mismo, volver sobre los mismos textos, cada ciclo, cada año, cada tiempo litúrgico, eh, ellos nos renuevan, ellos tienen la fuerza, la luz, tienen la capacidad de renovarnos, de renovarnos. Los que nos cansamos somos nosotros, ¿sí? Los que experimentamos el cansancio y la rutina somos nosotros. Pero estos textos están ahí, como una fuente viva, esperándonos, esperando por nosotros. Entonces, por esa razón, pues tenemos que acercarnos con esa actitud nueva, nueva. George Gadamer, quien desarrolló en el siglo XX, alemán, quien desarrolló en el siglo XX la teoría última de la hermenéutica, digamos que en temas de hermenéutica, George Gadamer es, digamos, como la voz autorizada, quien en esa preciosa obra llamada Verdad y Método, nos regaló una teoría tremendamente y hasta ahora la mejor sobre la hermenéutica. Y en ese libro, Gadamer, a propósito de esto que de esto que estoy diciendo, Gadamer dice, hermenéutica es el arte de dejarse decir algo. Hermenéutica es el arte de dejarse decir algo, el arte de escuchar. Entonces, de vez en cuando y cuando experimentamos el cansancio y la rutina, es bueno volver nuevamente sobre nosotros, tomar conciencia y dejarnos decir algo. Y entonces ya con esa disposición o con esas disposiciones, entonces podemos acercarnos a estos textos, misterio inagotable. Partimos de esa realidad.
Con eso estoy explicando entonces esta palabra misterio. Pues explicando, no, estoy intentando decir algo, decir algo. Si nos atenemos al concepto de Gadamer, dejarse decir algo, porque siempre será inagotable. De Marcos, del Evangelio de Marcos siempre se ha dicho que es el Evangelio del mesianismo secreto o del secreto mesiánico, ¿sí? Vamos a tratar de entender desde la perspectiva especialmente de Giuseppe Segala, que es el autor cabecera de esta introducción al Nuevo Testamento, a qué hacemos referencia cuando, o a qué se hace referencia cuando se habla del secreto mesiánico. El secreto se refiere principalmente a la naturaleza del mesianismo de Jesús. Él no es un Mesías político y glorioso, sino el Mesías que se identifica con el Hijo del Hombre doliente, que tiene que seguir el camino de la cruz. Por eso les decía al padre Gilberto, divinamente ha elegido esa oración, ¿sí? Y por eso él utilizó la palabra me dolía y me dolió cuando la encontré y cada vez que la leía. Porque Jesús es el Mesías que ha decidido no equipararse o no seguir la ruta del mesianismo político, del mesianismo triunfal, por ejemplo, de David, que en el recuerdo o en la memoria colectiva de Israel siempre estuvo presente el mesianismo de David. ¿Y por qué estuvo presente el mesianismo de David? Porque David fue un rey humano también, tuvo sus errores, sus pecados, pero al mismo tiempo humilde, que reconoció, pero al mismo tiempo también un rey glorioso, exitoso, 40 años de prosperidad y de paz en Israel, 40 años en los que David, con sus estrategias políticas, un rey que supo eh, armonizar lo político, lo religioso, lo económico, lo militar. Entonces, por esa razón, pues, el mesianismo de David quedó marcado en la memoria colectiva del pueblo de Israel. Y ese es el mesianismo ideal y el mesianismo que siempre soñó, que siempre recordó y siempre soñó el pueblo de Israel. Pero precisamente ese no fue el camino a seguir de Jesús, que era lo que de alguna manera en esa rememoración del mesianismo davídico, pues se esperaba del Mesías y muchos esperaron de Jesús, pero no. Jesús decidió ponerse, identificarse, ojo, con el Hijo del Hombre doliente. Y el Hijo del Hombre doliente es el ser humano que sufre, es el ser humano que sufre la injusticia, que sufre la pobreza, que sufre la violencia, que sufre de tantas formas, de mil y una formas. Es ese. Entonces, ese Hijo de Dios que ha decidido identificarse con el Hijo del Hombre doliente, ese es el mesianismo que Marcos quiere presentar y ha presentado en su Evangelio. Por eso uno de los títulos que Marcos va a desarrollar más es Hijo del Hombre. Por esa razón, entonces, la cristología de Marcos está concentrada en el corazón de su Evangelio. En el capítulo 8, versículo 27 al 9:13. No voy a leerlo aquí por cuestiones de tiempo, ya ustedes se tomarán el tiempo para leer lo que es donde está el reconocimiento de Jesús por parte de Pedro, como tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero a continuación, Jesús va a decirles de qué manera se desarrolla ese mesianismo. El Hijo del Hombre va a sufrir, va a ser entregado, va a ser crucificado. Es decir, después de esa proclamación de fe y de ese reconocimiento por parte de Pedro, Jesús viene a decirles de qué manera es que se desarrolla ese mesianismo. No es un Mesías político y glorioso, sino el Mesías que se identifica con el Hijo del Hombre doliente. Ese es el secreto mesiánico que Marcos desarrolla a lo largo de su evangelio. Y es así como tenemos que entender
ese, ese famoso mesianismo. ¿Listo? Bueno, entonces, partiendo de ahí, vamos a continuar. Eh, Quise traer, voy a leerlo, no voy a detener mucho acá, pero quise traer de otro texto que también les compartí en la carpeta. El editor, el compilador es Daniel Marguerat, y él mismo en uno de los textos dice, acerca justamente de Marcos, dice, la narración de Marcos está sembrada de preguntas sobre su identidad. Se desarrolla menos como adquisición progresiva de un saber que vendría a llenar una falta, que como una forma de poner en cuestión ese saber. Es muy bonito esto, miren. El Evangelio de Marcos y pues cualquier evangelio, cualquiera de los cuatro evangelios, se desarrollan no tanto como una adquisición progresiva de un saber. Es decir, los primeros cristianos frente a estos textos, conocedores, seguramente muchos de ellos, sobre todo los que venían de una formación helénica, ellos sabían que no estaban frente a un texto, frente a una obra de Platón o frente a una obra de Aristóteles o de literatura. Ellos sabían que estaban frente a unos textos llenos de sabiduría, de misterio divino, de misterio que ilumina, de misterio inagotable. Entonces, de hecho, incluso cuando estamos frente a una introducción al Nuevo Testamento, no estamos digamos, en sentido estricto, desarrollando saber. Oh, qué rico saber, saber y volverme experto en el Nuevo Testamento y volverme experto en el Evangelio, en los Evangelios, y ahora sí puedo chicanear y decir que no, 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 nada de eso, no tiene nada que ver con eso, estudiar el Nuevo Testamento, absolutamente. Estudiar el Nuevo Testamento desde la teología y desde eh, lo que nos puede ofrecer la teología es para entrar, para mejor y saber mejor entrar en ese misterio, para entrar en contacto y en relación afectiva, espiritual, intelectual también con ese misterio. Entonces, por eso es muy bonito y por eso lo traje aquí a colación, lo que decía Daniel Maguerat, se desarrolla menos como adquisición progresiva de un saber, como quien quiere llenar un vacío, que como una forma de poner en cuestión ese saber, como si con el apoyo de esta primera confesión, Hijo de Dios, del primer versículo que tienen aquí a mano derecha ustedes de sus pantallas, comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Entonces vuelvo aquí, como si con el apoyo de esta primera confesión, porque lo que Marcos arranca de una vez con la confesión de fe, que va a poner en labios de Pedro a mitad del Evangelio. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Como si con el apoyo de esta primera confesión fuera necesario que el ser humano, que nosotros, nos preguntáramos continuamente sobre las modalidades de acceso al conocimiento y que en el camino mismo de este preguntarse se descubriera o nos descubriéramos capaz de un reconocimiento en la verdad. Marcos 4:41 y 5:43 y 9:9. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Se preguntan los discípulos. Esa pregunta, esta sola pregunta. Le dije a Copilot, que es un servidor de inteligencia artificial, que le di, no recuerdo algunas características que creara una imagen de Jesús desde el secreto mesiánico y me arrojó esta imagen que están viendo hoy. Esta es creada por inteligencia artificial. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Esta sola pregunta ya nos debería sumergir en ese misterio que es Cristo. Y esta sola pregunta estas tres palabras que son esta pregunta nos ponen en esa relación íntima y personal con Jesús. Ya, simplemente no somos nadie, no somos nada ante Él. Por más que adquiramos conocimientos, por más que tengamos títulos, finalmente son nada ante Él. Él es la verdad. Él es el misterio inagotable. Él es la luz, la fuente. Él es la fuente viva.
Él es la fuente viva. Pero continuemos. Vamos a mirar los tres momentos del Evangelio. Aquí permítanme abrir ya la diapositiva entera. Los tres momentos del Evangelio donde se da esta gran revelación de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. Pues recuerden que cuando vimos el aspecto literario del Evangelio de Marcos, decíamos, o se nos decía, que la idea guía, en términos literarios, del Evangelio de Marcos era esa, la propuesta en el primer versículo. Evangelio de Jesús, el Cristo, Hijo de Dios. La idea guía es Hijo de Dios. Hay tres momentos principales, momentos, digamos, pudiéramos decir como culminantes, momentos en que la obra llega como a esos niveles altos, a ese clímax, pudiéramos decir así. Estos tres momentos son tres momentos en los que la obra llega a su clímax, donde se da esta preciosa revelación de Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios. Entonces, estos tres momentos son Marcos 1:11, cuando leemos el bautismo, ¿sí? 1, 1:11. ¿Qué dice 1:11? Dame un momentico. Marcos 1:11, o si de repente alguien ya lo tiene ahí listico, lo puede leer. Marcos Listo, 1:11. yo. Eso, listo, Sí, adelante. 1:11. Y se oyó esta voz del cielo: Tú eres mi hijo, muy amado, en ti me he complacido. Hasta ahí. Hasta ahí. Y ahí podríamos continuar leyendo. A continuación, el Espíritu lo empuja al desierto. Pero dejemos hasta ahí. La voz que del cielo se oye, dice, se oyó una voz que venía de los cielos. Tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Ahí tenemos ese primer momento de la revelación de Jesús el Cristo, Hijo de Dios. Tenemos ese ¿Cuánto le primer falta momento mucho? que es Ya. la voz del Padre, la voz de Dios. En este caso, quien hace la revelación, entonces, en este primer clímax, en este primer momento, en esta primera altura, es Dios mismo. Todavía no ha sucedido la elección de los discípulos. Esto es previo a la elección de los discípulos. Entonces, Dios mismo en el momento del bautismo presentando a su Hijo, ¿sí? Presentando a su Hijo. Ahí tenemos ese primer momento. El segundo momento, Marcos 9:7. ¿Y Ya lo tengo alguien? acá. Perfecto, adelante. Entonces se formó una nube que los cubrió con su sombra, y llegó una voz desde la nube: Este es mi hijo amado, escuchadlo. Así es. Fíjese qué precioso ese momento. Ya conocemos ese pasaje precioso de la transfiguración. Una voz, los envolvió una nube. Recuerden que esa nube es signo de la presencia, pero de una presencia misteriosa. Una presencia misteriosa. Y desde esa nube, una voz, la misma voz de 1:11, la misma voz de 1:11, es la misma voz que ahorita y en esta ocasión en presencia de tres discípulos testigos de este momento culminante, Pedro, Santiago y Juan. Este es mi hijo amado, escúchenlo. Dejarse decir, sí, dejarse decir, escúchenlo. Y luego dice, y de pronto mirando en derredor ya no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Él es, ¿cierto? Él es. Ya la voz no está, la nube no está, solo Jesús. Él es la revelación. Él es el Dios que se esconde. En la oración que nos leía el padre Gilberto al inicio, Jesús es el Dios que se esconde.
y que se nos revela al mismo tiempo tras de él. Y aquí entonces, únicos testigos de este magno y glorioso acontecimiento, Pedro, Santiago y Juan. Y nos vamos al final. ¿Quién es? Ya saben quién es el. En estas dos primeras es la voz de Dios la que revela a Jesús. Y ahora Marcos, fíjense la teología tan preciosa de Marcos. ¿Quién es el que finalmente, y como culminando la obra, esta preciosa obra, este precioso evangelio, quién es el que revela ahora que es el Hijo de Dios? 15:39. Lo tengo. Sí, dice, y Al el ver el centurión que centurión que estaba estaba frente a él, frente. Uno, por favor. Uno, sí, uno, una. ¿aló? Sí, Al adelante. ver, al ver el centurión que estaba frente a él, que había expirado de esa manera, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra de Imagínense qué Dios. bonito esto. Gracias. Miren qué bonito esto. Es precioso. Cuando uno puede leer el Evangelio así en su conjunto. Esto es precioso. Cómo Marcos se le ocurre poner en boca de un pagano el momento culminante de la revelación en la cruz. Ni los discípulos, porque los discípulos están volados, lo abandonaron, están escondidos. Ya no es la voz de Dios, porque Dios es el que está ahí muriendo en la cruz. Y es un pagano el que dice y el que da el tercer momento de la revelación. Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Esa es la idea guía. Esto es precioso. ¿Cómo podemos más describirlo? Solo, escuchemos esto, solo la mirada del lector abarca todo el cuadro. A nuestros ojos, la palabra de Dios, que al principio en el bautismo designa a Jesús para proclamar el Evangelio y curar, y que después en la transfiguración invita a sus discípulos a escucharlo cuando anuncia la necesidad de su pasión, se reinterpreta finalmente con fuerza en la fragilidad de la cruz, en la pobreza sin signos de una muerte en el abandono de Dios. Un hombre descifra el signo de Dios. Oye, un hombre, un pagano, un soldado, un centurión, ni siquiera un judío, ningún discípulo, un pagano. Esto es precioso. Ahí vemos la universalidad del Evangelio y de los Evangelios. Por ejemplo, en este momento y para quienes empezaron a leer por primera vez este Evangelio de Marcos, quienes, por ejemplo, hubiesen sido muy apegados a las tradiciones religiosas de Israel, pues seguramente se escandalizaron con eso, pero ¿cómo se le ocurre a Marcos poner en boca de un pagano la confesión final y culminante del Evangelio, Jesús, Hijo de Dios? Claro, seguramente, ahí está, por eso el Evangelio es disruptivo, rompe con esquemas, rompe con esquemas. Un hombre descifra el signo de Dios. La filiación se da a conocer en el seno mismo del abandono. Desde ese momento, oye, eso es bonito. Por eso es que en este Jesús abandonado, reconocido por un pagano como único testigo en ese momento, es que nuestros propios sufrimientos y nuestros propios dolores encuentran, encuentran cobijo, encuentran descanso. Cuando nos sentimos solos, abandonados, ahí está, miramos al abandonado que está en la cruz. Vamos al Evangelio, no solo miramos el Cristo, sino que vamos al Evangelio, nuevamente como una fuente inagotable y nos damos cuenta que ahí está Él, acompañando nuestras soledades. Desde ese momento, los discípulos tendrían que poder actuar con resolución a partir de un sepulcro vacío. Los lectores tendrían que poder creer a partir de un evangelio interrumpido, cortado en el final por la angustia,
la huida y el silencio. Ya leer el final del Evangelio para entender esto último. Nosotros los lectores tendríamos que poder creer a partir de un evangelio interrumpido, cortado en el final por la angustia, la huida y el silencio. Esto no es un texto de literatura que tiene un final feliz y todos vivieron felices y comieron pernices. No, no. Aquí está el misterio inagotable del abandonado que sigue presente, que está presente y que acompaña nuestras angustias y nuestros silencios. Ese 16:8 dice, ellas, las mujeres que fueron al sepulcro, salieron huyendo del sepulcro, pues un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, fíjense qué bonito en este primer aspecto, descubrir lo precioso de la teología de Marcos, y mirarlo en su conjunto. Eh, Una cosa, pues, es, por ejemplo, leer a Marcos con la iglesia durante un año, por ejemplo, en un ciclo litúrgico, y eso, pues, que habría que ir a Eucaristía todos los días para poderlo leer entero o escucharlo. Otra cosa es que tomemos el Evangelio de Marcos, que nos demos esa tarea, que le saquemos una tarde, un día de retiro, y que lo leamos en su conjunto, ayudados por estas líneas, por estas reflexiones que nos hacen estos estudios, y tomemos y guiados por estas ayudas, podamos entrar en relación con este misterio inagotable, y, y encontremos ahí luz, esperanza, confianza, salvación, podamos encontrar ahí refugio, compañía. Es la mejor terapia, es la mejor terapia. Se los digo con toda honestidad y se los digo con toda honestidad. Eh, el Evangelio lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo. Y sí, sencillamente lo tiene todo. Miremos ahora esta expresión, los hijos de los hombres, y cómo los estudiosos bíblicos o los teólogos de la Biblia nos ayudan a entender, por ejemplo, esta dimensión humana que Marcos busca resaltar y busca ofrecer a partir de ese Jesús tan humano y tan divino, tan divino y tan humano. Y es que es tan divino, pero tan humano precisamente porque ha querido, y porque Jesús es el Dios que ha querido ponerse de parte de los hijos de los hombres dolientes. ¿Sí? ¿Y cómo experimentamos nosotros el sufrimiento, el dolor? Lo experimentamos en el cuerpo, en las emociones, en el sentir, en nuestras formas de sentir. Es de esa manera, es de esa manera. Entonces, por ejemplo, los numerosos relatos de milagros que encontramos en este Evangelio de Marcos, ilustran la restauración del cuerpo, sanado y alimentado, levantado, liberado de las fuerzas disgregadoras del demonio. Recuerden cuando Jesús curó a la niña y le dijo, denle de comer. Entonces ahí entendemos esa teología del cuerpo, que es una teología muy desarrollada hoy a partir de Juan Pablo II. Marcos podría muy bien ayudarnos con esa teología del cuerpo, ¿sí? Los numerosos, miren qué bonita esta mirada, los diferentes milagros que encontramos en los evangelios y de manera especial en este evangelio de Marcos, ilustran la restauración del cuerpo, sanado, alimentado, levantado. Levántate, vete a tu casa, liberado de las fuerzas disgregadoras del demonio. Significan también esos milagros la posibilidad y la exigencia
de una vida humana restituida a su identidad única y por tanto a una palabra personal. Ese, este milagro, por ejemplo, de la hemorroísa, capítulo 5 versículos 25 al 34, ¿verdad? No nos da mucho, pero bueno, por lo menos démosle una breve leída. 5:25. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien había empeorado. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto, pues decía, si logro tocar, aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía, ¿quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron, ¿estás viendo que la gente te oprime y preguntas quién me ha tocado? Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Es precioso ese relato, lo quise leer como parte, pues porque al fin y al cabo es el relato mismo, el texto mismo el que nos habla. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Pregunta Jesús. Una fuerza había salido de él. Esta mujer que se acercó con esa profunda necesidad en su cuerpo y que al final descubre no solamente la salud de su cuerpo, sino descubre esa palabra que la salva. Vete, tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Vete en paz. Y queda curada tu enfermedad. Nada. No solo el cuerpo, es una sanación, una salvación integral. Las expresiones de la emoción, ya sean las del mismo Jesús, su cólera o su compasión, hay diferentes citas que nos acercan a esa realidad humana de Jesús, o las de los oyentes de su palabra, o los testigos de un milagro, de una revelación, el temor y el correspondiente temblor, como en el caso de la mujer, el asombro, ¿quién es este? Que hasta los mares le obedecen, el estupor, la turbación, el miedo extremo. Entonces es muy bonito. Por eso lo que les digo, la belleza de este evangelio y de estos evangelios solo se lograría pudiéndolo leer de corrido, pudiéndolo leer en clima de oración, con humildad, abiertos al espíritu y en esa actitud, en esa conciencia hermenéutica que nos sugiere Gadamer dejarnos decir algo. Desde esa disposición podríamos encontrar una riqueza inagotable en estos textos. El relato de Marcos, por ejemplo, entre las mm, características del cuerpo, insiste, por ejemplo, en la mirada. Leamos, por ejemplo, 8, 22, 26. Si alguien lo tiene por ahí a la mano, 8, 22, 26. Ya te lo leo. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Sí, es gracias, hermano. Un gusto. Fíjense eso tan precioso. Con las dos curaciones tanto esta que nos acaba de leer Hernán, 8, 22, 26, como 10, 46, 52, que es también la curación de un ciego. Con estas dos curaciones de ciegos, el relato muestra que no hay nada más difícil que abrir los ojos a un ciego.
Jesús tiene que intentarlo 2 veces para curar al primero. La curación del segundo, Bartimeo, sobre el borde del camino, antes de entrar en Jerusalén, con la vista recobrada por el milagro, indica el acceso al sentido tan difícil del camino hacia la capital. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Es decir, que detrás de la curación de estos 2 ciegos hay un mensaje, hay toda una teología, hay todo un significado. Y es ese el que nos muestra Giuseppe Segala. No hay nada más difícil que abrir los ojos a un ciego, que somos nosotros. No hay nada más difícil que eso, que poder nosotros entender, ver qué es lo que Jesús quiere, qué es lo que Jesús está enseñando. Con la vista recobrada, indica el acceso al sentido tan difícil de camino. O sea, Jesús se dirige hacia Jerusalén, hacia su pasión y su muerte. Mientras tanto, los discípulos pues van en otros asuntos, están discutiendo sobre quién es el primero, eh, están hablando de otras cosas, están entretenidos en otros asuntos. ¿Sí? Es a eso a lo que se refiere. Jesús está intentando, no solamente ha curado a 2 ciegos, está intentando también abrir los ojos de los discípulos, está intentando abrir nuestros ojos, está intentando curarnos de la ceguera para que veamos con claridad el camino del seguimiento. Y finalmente está la escatología. No me voy a detener mucho aquí porque pues el tema de la escatología es un tema muy, muy amplio, pero finalmente digamos esto. Pa- eh, para la apocalíptica judía es modificada por Marcos en 2 puntos. Aquí me estoy ahorrando eh, la explicación de la apocalíptica judía, es decir, estos evangelios fueron escritos en una época o en el contexto del siglo I, cuando la apocalíptica judía había llegado, digamos, como a ciertos niveles muy altos, eh, donde se creía que el fin de los tiempos estaba cerca, como lo va a expresar, por ejemplo, Pablo, como de alguna manera se va a expresar en los evangelios o en los textos del Nuevo Testamento, pero, la diferencia tanto de Marcos como de los otros evangelios, como de los textos que vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, es que es una escatología moderada, una escatología histórica, presencial, como lo explicábamos en clases anteriores cuando hablábamos del género apocalíptico, ayudados por un autor. Entonces es una escatología moderada, histórica, una escatología presencial, y en ese sentido es que la apocalíptica judía, que en muchos momentos rayaba en el extremo, como si, por ejemplo, hoy estuviésemos frente a los acontecimientos tan decepcionados que estuviésemos ya diciendo que el fin del mundo ya está cerca, ¿cierto? Y hay grupos en ese cuento y en esa situación. Ya uno ve por aquí carteleras, pancartas grandes, o aquí saliendo de la ciudad he visto yo una pancarta que dice, el fin de Dios está cerca, el fin de los tiempos está cerca. Es este tipo de apocalíptica la que quieren iluminar los evangelios y el evangelio de Marcos precisamente. En 2 puntos queda iluminada ese tipo de apocalíptica. En primer lugar, la lucha definitiva contra el mal se anticipa respecto al fin del mundo en el teatro actual de la historia de la iglesia. Y se anticipa en cuanto que Jesús ya ha vencido el mal, ya ha vencido la muerte. Es que ya Jesús hizo lo más difícil, vencer la muerte, vencer el mal. Ya le corresponde a su cuerpo, que es la iglesia, a nosotros, poner nuestra mirada en Él, nuestra confianza en Él, escucharlo, dejarnos decir algo por Él, seguir sus inspiraciones y actuar con humildad, con confianza, con prudencia y con amor, sirviendo, haciendo lo que toca hacer. El ejemplo de Santa Teresita del Niño Jesús es muy, muy diciente. Creo que ya lo había dicho aquí alguna vez, o lo habíamos escuchado, lo de Santa Teresita del Niño Jesús.
estaban reunidas una vez en el descanso y entonces empezaron a hablar sobre, y si en este momento nos dijeran que ya se acaba el mundo, ya, esto termina ya. Y entonces una monjita dijo, yo correría rápido al Santísimo, y otra dijo, yo correría rápido a confesarme, otra dijo, yo correría rápido a comulgar. Y Santa Teresita dijo, pues yo me quedaría aquí en el descanso, seguiría disfrutando del descanso, porque aquí es donde está la voluntad de Dios, seguir acá. Es eso, es este tipo, es esta escatología moderada histórica que hay que aprender de los evangelios. Y en segundo lugar, está caracterizada cristológicamente, es decir, Jesús es el representante de Dios que se pone frente a los suyos, enfrente de los suyos, para derrotar a las fuerzas del mal en el mundo. Pero también en Marcos, por supuesto que no deja de haber esa tensión hacia el final de la historia. También en Marcos el juicio final sigue proyectándose hacia el final de la historia, como lo vamos a encontrar en 8:38 y en 13:24-36, por supuesto. Es decir, los evangelios sin perder la escatología final, el fin de los tiempos, insisten en la escatología presencial. Es decir, en que hay que actuar aquí y ahora, aquí y ahora. Bueno, vamos a dejar por hoy acá. Escucho sus comentarios. José, Pito, ¿qué hay? José, ¿qué? Ay, ahí está el Hernán con la vaquita, pero yo no voy a hablar de la vaca, no voy a hablar. José, que cuando usted hablaba ¿de qué? De los tres momentos de la revelación, ¿sí o no? sí, Y entonces en el tercer momento de la revelación dice, en boca ¿de un qué? de un De pagano. un pagano. Ah, Marcos 15:39. Y encontraba yo que un día me leí este librito, el a ver, yo les muestro el librito, ¿verdad? Ah, no. ¿Sí lo están viendo? No, no. Se, Sí, sí, sí. Sí, sí. se llama El Evangelio según Pilatos. Mm, Es casi una novela muy bella. Y son, ¿cuántas paginitas? No, eso se lo leen en un ratico. Tiene 235 paginitas. Hernán, que come tanto, en par patada lo lee. Son, sí, son dos partes muy bellas. En la primera parte son las confesiones de un condenado a muerte la noche de su arresto. Cómo Jesús reflexiona su propia vida desde su infancia hasta la noche fatídica, mientras espera su arresto. Y en la segunda parte, el Evangelio según Pilato, se presentan los acontecimientos desde la crucifixión hasta la resurrección de Cristo, vistos por el propio Pilatos. Es muy apasionante. Wow. Si quieren, se los mando por aquí de una vez para que lo lean. Hernán, ¿ya lo empezó a leer? de una, ¿no? De una, en 2 días estamos. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Entonces, esa era mi pequeña contribución esta noche del país. Ave María, Muy bueno, maravilloso, muy bueno. Pito, maravilloso. Edgar, adelante. Profesor, muy buenas noches y buenas noches para todos y todas. Profe, dos cositas importantes que creo y que veo como una como será como aporte y la otra sería, bueno, no como aporte, sería al mismo tiempo como pregunta. La primera es el Hijo del Hombre. Eh, la pregunta mía siempre la he tenido cuando el texto, el Evangelio nos habla mucho del Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. En ese momento, ¿qué percepción se tenía de hijo? No sé si era la misma percepción en lo humano, en lo biológico o en la cultura judía, ¿qué percepción podría tener como el título el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre? Por ese lado. Y la segunda, profesor, creo que sería como un aporte, donde en el tercer momento
sobre el pagano en San Marcos 15:39. ¿Será posible que el escritor en su momento, como era para una comunidad no judía, era para una comunidad prácticamente romana, tenía otro momento de experiencia de Dios? ¿Sería posible que el inspirador, el escritor o la persona quien escribe coloca al pagano para poder identificar la cultura del momento, para que ellos puedan entender un poco más la realidad de lo que quería decir el pagano frente a la muerte de Jesús? Esa sería mis dos, una pregunta y esa inquietud. Gracias, profesor. A ti, Edgar, a ti, Edgar. Muy buenas, muy buenas. Empiezo por esta última, sí, efectivamente, tú nos ayudas a recordar que este evangelio pues fue dirigido especialmente a una comunidad romana o a la iglesia de Roma y por tanto, entonces entendemos por qué esta confesión del Hijo de Dios última está en boca de un pagano, ¿sí? Es precisamente porque entonces ese pagano está representando esta comunidad, estos destinatarios, para que se sientan más comprometidos. Esto es para ustedes, esto es también para ustedes, esto no solo es para los judíos, es también para ustedes. Ustedes también han sido invitados a este banquete, pudiéramos decir. Han sido ustedes invitados a este banquete. Ustedes están ahí en primera fila. Ahí está. Entonces ese soldado, ese centurión, pues por supuesto está identificándose con, está identificado por supuesto con los destinatarios. Y con respecto a la primera, es muy buena pregunta porque el tema de hijo de Dios se va a entender pues de manera más clara en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no con las dimensiones y con las consecuencias, pudiéramos decir así, con las que se presenta Jesús y con las que es presentado Jesús como Hijo de Dios. Y precisamente pues fue uno de los motivos de su condena. ¿Cómo te declaras Hijo de Dios? Eso es imposible. ¿Sí? Es justo, por ejemplo, la diferencia con la doctrina musulmana, ¿sí? Jesús es reconocido por los musulmanes como un profeta, por los judíos también, pero nunca como hijo de Dios. Entonces es muy buena pregunta acerca de qué connotación, qué característica, de qué manera se concibe la expresión hijo de Dios, eh, a partir del Nuevo Testamento. Pues nosotros entendemos lo que alcanzábamos a entender, a estudiar, Hijo de Dios viene del, procede de él. Entonces el credo nos lo va a decir, el credo nos lo es porque justo los primeros cristianos y los primeros concilios pues van a desarrollar justamente esta, esta doctrina, engendrado, no creado, que viene del Padre, que es del Padre, que tiene su origen desde la eternidad. Él es el Hijo de Dios. Pero es para seguirlo profundizando, investigando. Marta, adelante. Sí, buenas noches para todos. Muchas gracias Buenas desde aquí, noches, Marta. Estados Unidos. Solamente quería agradecerles infinitamente lo que ustedes todos han hecho por nosotros, por los que nos dan la oportunidad de podernos conectar cada semana y durante todos estos días. Han sido todos estos cursos muy enriquecedores para nosotros. Nos ha ayudado muchísimo con la evangelización en el Ministerio de Parejas que tenemos aquí en Estados Unidos. Y también, pues, qué tan bello terminar con este Evangelio de Marcos, donde realmente lo que más me ha llamado la atención hoy es esa sensibilidad de Jesucristo y que nos muestra su sensibilidad de ser humano, para decirlo así, donde nos muestra su humanidad. Con el más necesitado, con el enfermo, y nos muestra que ha sido, que pasó las mismas situaciones que a veces nosotros como seres humanos pasamos, la cólera, la tristeza, el dolor, todo aquello que se entristece con la injusticia y todas estas cosas, sobre todo que nos lleva a vivir también esa humanidad con Él.
Eso para mí ha sido muy bonito, nos ha tocado muchísimo hoy este último tema y pues como y para reiterar los agradecimientos por darnos la oportunidad a todos los que nos podemos conectar desde el exterior, a la Escuela Santa Catalina de Siena, al Padre Gilberto, a todos los que hacen posible que nosotros estemos ahí. Gracias por eso y que Dios los siga bendiciendo abundantemente a todos. Marta, a ustedes por la constancia. Ustedes han sido un grupito muy constante, muy perseverantes. Eso es muy bonito, de mucho testimonio también para nosotros y nos estimulan a continuar mientras el Señor nos permita, a continuar aquí en esta comunidad. Cada vez somos más una comunidad y una familia virtual. Incluso por ahí en estos días, el padre Gilberto y yo estábamos conversando acerca de la posibilidad, ¿por qué no?, del sueño de invitarlos el año entrante, en el segundo semestre, a un encuentro aquí en Medellín, presencial. ¿Por qué no soñar con eso? Si ponemos eso en manos de Dios, ese proyecto, ese sueño, ¿por qué no hacerlo posible? Y Él dispondrá los recursos. ¿Por qué no hacer un encuentro de la Escuela de Teología en la ciudad de Medellín en la segunda parte del semestre? Y estoy seguro que un buen grupo nos reuniríamos a disfrutar presencialmente, a tener unos encuentros, unos ponentes bien interesantes y a que conozcan Medellín quienes no lo José, ya conocen. tenemos la vaquita para el asado. Ya tenemos la vaquita, ya la Me tenemos. parece maravilloso. No me lo Vaquita o perdería, si Váyanlo Dios me lo pensando, permite. váyanlo pensando Hernán la y traiga desde el Tolima, desde el Huila, así que arriando, se puede venir desde esta semana. sí, y una buena frijolada. Hernán, adelante. Vale, bueno, una pregunta y un aporte. La primera, la pregunta, ese secreto mesiánico que se refiere a la naturaleza del mesianismo como tal de Jesús, es decir, su personalidad y que se identifica con el hombre doliente, podríamos decir que es una expansión del pasaje que toma el profeta Elías del siervo sufriente. Es como una transpolación, ¿cierto? ¿Te acuerdas que cuando nosotros veíamos eh, el curso de los profetas, tú hablabas eh, de esos escritos del profeta Elías y se hablaba del siervo sufriente, como una anticipación a lo que le iba a suceder a Jesús en su tiempo correspondiente, en el tiempo del Kairos, no el crono, sino el del Kairos. Entonces, pues yo haciendo como esa relación de todos los libros que hemos visto y con ese que vimos el semestre pasado, pues yo traspolaba esto y yo digo, sí, aquí también está de nuevo y más expandido el siervo sufriente de Elías con el hombre doliente de Jesús. Digamos que esa sería como una interpretación a lo estilo Hernán, pero creo que no es descabellado, ¿no? Eso sería una cosa. Ahora, lo otro que me llama es un comentario que yo voy a hacer sobre el centurión. Recordemos que la figura del centurión es un soldado que era el adversario acérrimo de Jesús, ¿sí? Entonces, pero también en otro pasaje de la Biblia, un centurión, el siervo de un centurión, fue curado por Jesús. ¿Qué quiere decir? Que con Jesús no hay fronteras ni hay excepciones en cuestiones de cargos públicos ni estratos sociales. Bien puede este centurión haber reconocido que Jesús era el Hijo del Hombre, otros que lo condenaron, lo crucificaron, pero mire que también hay un centurión que fue muy agradecido, que fue Cornelio y fue el primer gentil que fue bautizado según los Hechos de los Apóstoles. Entonces mire la implicancia que tiene el centurión. No solamente es el soldado simple que tiene a su mando 100 soldados, sino mire la trascendencia que tiene esa revelación con el centurión. Yo diría que esa es una de la transfiguración hermosa. La primera de la voz de Dios que se manifiesta, sí, pero la del centurión, mire cómo va la Biblia de lo mayor a lo menor y vuelve a hacer el retorno, ¿no? A todos los congrega y los acoge. Entonces eso me parece que es muy hermoso. Gracias.
así es, Hernán. No, gracias a ti. Muy interesante esa, esos dos aportes que haces, que son muy, muy buenos, eh, y demuestran este camino que estamos realizando, que estamos haciendo. De teología, muy Gracias. bien. Rosny, adelante. Bueno, mi José, pues, ¿qué tengo que decirle? Solo gratitud, de verdad. Muchísimas gracias a usted por estas clases, de verdad que nos dan esa oportunidad. Al padre Frainel Gilberto, a su Universidad Santa Catalina de Siena, de verdad que estoy totalmente agradecida porque creo que habemos muchos que no tenemos estos medios de cómo aprender y este campo que ustedes se nos facilitan a nosotros, yo lo aprovecho al máximo, de verdad. Aprendo cada día más y hay que desaprender para aprender. De verdad que muchísimas, muchísimas gracias, de verdad. Dios Rosny, me lo bendiga grandemente. a ti, desde Bucaramanga, ¿cierto? Sí, señor, desde Bucaramanga. ¿Conoces la Universidad Santo Tomás en Bucaramanga? Sí, señor. Son dos, ¿cierto? Sí, La de abogados pontificia y la otra que es de agropecuaria. sí, 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 esa tuve es. la oportunidad, la agropecuaria la distinguí este año. Tuve también, como dice, el honor de ir allá, porque el profesor de agropecuaria, mi hijo está en el INER y escogió la rama agropecuaria. Y ya este año termina 11 y tuvimos la oportunidad y tuve el privilegio de ser única mamá a conocer la Universidad de Santo Tomás allá. Santo Tomás, así es. Sí, el profesor llevó a los estudiantes para incentivarlos, claro. Qué Y acá en bonito. Bucaramanga sí queda cerquita porque en el barrio de San Francisco queda la de Santo Tomás, lo que es de derecho. Así es. Así es. Sí. El padre Gilberto estuvo allá en la Universidad Santo Tomás Bucaramanga. Estuve 4 años de Sí, decano de división de Derecho allá estuvo. Ay, padre, Padre ve, Gilberto estuvo y allá. en pastoral y en bienestar universitario. ven, ¿dónde estaría yo que mire, no me dio la oportunidad de No, usted no había seguirlo? nacido, usted no Estaba había nacido, chiquita. yo fui compañero de Caín y Abel. Ay, Ave sí, María. No, no, ay, no. padre. Ay, pero qué alegría, ¿sí ve? Por ahí no estaba Amparito. Ay, bueno, gracias. Bueno, Rosny, bienvenida siempre, siempre. Y gracias por Gracias, tus mi palabras José. que nos estimulan mucho a continuar, Ay, a sí, seguir no, sí, es adelante. que esa es la verdad, de verdad. Gratitud, gratitud y bendiciones. Por personas como tú fue creada esta escuela, para personas que no tenían o no iban a tener la oportunidad de ir a una facultad, pero que quieren conocer de teología. Claro, sí, señor. Así es, Y para eso fue en eso fue. pandemia que iniciaron ustedes Sí, también, porque yo sí, fue en inicié en pandemia. pandemia. Imagínese, Sí, qué bonito. ay, bendito Dios. Es una gracia y una dicha. Así es. Así es. Nelson, adelante. Sí, muy buenas noches para todos. Nelson, qué Una vez bueno. más, mis más también sinceros agradecimientos a ustedes, a ti, José Domingo, al padre, al padre Gilberto, también al padre Iván y al padre Ricardo. Yo creo que, como dijo la hermana anteriormente, no hay manera de cómo recompensar todo esto que hacen por nosotros. Sabemos que tal vez muchos de nosotros no teníamos ningún conocimiento de nada de esto, simplemente queríamos tal vez conocer un poco más de Dios y nos damos cuenta de lo maravilloso que es nuestra Santa Iglesia, de podernos aportar estos conocimientos que yo creo que allá hacían falta a nuestra iglesia. Si nosotros como católicos a veces no teníamos ese conocimiento, ha sido tal vez por la carencia tal vez de obtener esta clase de aprendizaje que estamos teniendo hoy. Y creo que no hay cómo pagarles por todo lo que están haciendo por nosotros y creo que en los venideros días y años que vengan, si lo siguen haciendo, creo que Dios va a recompensar por todo lo que hacen por nosotros. Qué bonito. Gracias, Nelson, gracias. Sus palabras muy sinceras. ¿Desde dónde es que te conectas tú, Nelson? Desde Estados Unidos, estoy en Pensilvania, en una ciudad que se llama Pensilvania. Scranton. Excelente. Vamos por ahí. Gracias, Yo Nelson. soy de origen salvadoreño. Salvadoreño. Wow. Salvadoreño, sí. Wow.
Vamos, José, que Bueno, tú no eres amigo mío. Ah, bueno. Qué bonito. Bienvenido siempre, Nelson, que hace ya Sí, no, tiempo nos gracias, gracias. acompañas. Sí, a veces yo entro un poco tarde porque como a veces llego al trabajo un poco tardecito. Hoy, por ejemplo, yo pensaba que no iba a llegar a tiempo, pero gracias a Dios alcancé a llegar. Sí, sí. Dios te pague. Bien. Dios les pague a ustedes. Padre Gracias. Gilberto, José Domingo, muchas gracias. Y a Ay, todos los que hermana están Blanca, aquí. Sí, Padre Gilberto. qué Mm, alegría. Disculpas del caso, escribí mal su nombre, Edilberto, estaba buscando ahí. Padre, no sabe de verdad cómo nosotros disciplinadamente estamos ahí esperando los cursos y a veces yo estoy en otra responsabilidad y mis hermanas pues desean, ¿no? Por eso le he dado un número de contacto para que le pueda agregar y nosotros así juiciosamente estar en los próximos cursos de teología. Ahí, por eso es que le quería que si lo puede insertar ese número de Madre Claudia, de la hermana Claudia. Ahí le he puesto en el chat. Ah, bueno, listo. Yo pensé que ya la habíamos agregado. No, no le llegó a la hermana Claudia, nada de, El padre me no le había llegó. hablado y yo pensé que ya la había Lo- agregado. Y a mí me han vuelto a agregar. Ok, listo. Entonces, ¿lo pusiste aquí en el chat? Ah, sí, ya, Sí, ya, ya. está, con el código de Perú. Listo, listo. De Perú. Listo, Gracias a Dios hermana. les conozco. Hermana Que Dios Claudia, les... ¿cierto? Sí, Madre Claudia, por favor. Listo, claro que sí. Saludos a todos y muchas. Que Dios les bendiga y la Virgencita siempre les proteja. Y saludos desde Perú. Amén. Muy bien. Muchas gracias a ustedes. Qué bonito. Bueno, Dieguito, Hermano, ¿cómo estás? Ay, muy bien, Dieguito, gracias a Dios. Dieguito aún vive, no es, no se gusta sentir. Después de la conferencia episcopal de Santo Domingo en República Dominicana, que es la que trae toda la historia latinoamericana eh, a favor de los pobres, que reúne Puebla, que reúne Medellín, que reúne Río de Janeiro. Entonces ahí hace un aporte fundamental Aparecida, la Conferencia Episcopal Latinoamericana y del Caribe de Aparecida, que precisamente nos pone a todos nosotros con el Papa Francisco y ya con el Papa León XIV en una iglesia de la sinodalidad. Debemos estar todos nosotros en esta sintonía de la sinodalidad, pero atención con lo siguiente, todos nosotros, todos, bautizados, sin importar las jerarquías, somos hijos de Dios y por lo tanto seres humanos. Eh, Ahí empezamos nosotros a redescubrir las comunidades cristianas de base. Acuérdate, Gilberto y querido Domingo, que las comunidades cristianas de base son las que impulsan la, la misión en la iglesia. Y nosotros como América, como Iglesia de América Latina, somos la gran mayoría de la catolicidad en el mundo, sí, eso no se nos puede olvidar, y, y somos exportadores de fe, de valentía, de berraquera a nivel del mundo. Nosotros debemos tener muy en cuenta, José Domingo, eso de San Marcos capítulo 4 versículo 41. ¿Quién es este? ¿Sí? Esa pregunta, ¿quién es este? Pues hagámonoslo nosotros en un trípode. Hagamos esa pregunta en un trípode. Primero, ¿quién es Jesús para mí? ¿Sí? Personalmente, ad intra y ad extra, ¿sí? ¿Quién es Jesús para mí? Jesús, Jesús. Luego, cuando nosotros encontramos unas luces
como en el Concilio Vaticano II, la Lumen Gentium y la Gaudium et Spes nos pone a todos nosotros en esa esperanza y ser luz y esa sal, ese sabor al estilo de Celia Cruz, azúcar, sí, hay que ponerle sabor a la vida. Por eso somos melómanos y por eso la salsa también se evangeliza como ritmo latinoamericano. Entonces, a partir de ahí empezamos también para el otro, ¿cierto? Alter ego, ¿sí? Al otro. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Ahí es donde nosotros podemos tener en cuenta lo de San Agustín. No podemos dar de lo que no tenemos, ¿cierto? Entonces, si tenemos a Jesús, lo visualizamos, ¿sí? Es como una imagen, una revelación que nosotros también debemos revelar a Jesús a través de la coherencia entre la fe y la vida, como nos pone el apóstol Santiago. Y entonces ya en comunidad, ya en la sinodalidad, ¿quién es Jesús para nosotros? Esta comunidad virtual de la Santoto, yo verdaderamente disfruto. Yo soy el primer estudiante de agradecer porque nosotros debemos desinstalarnos para darle gracias a Dios todos los días por la cultura y la educación. Ahí está el secreto de ayudar a cambiar la sociedad. Sí, cuando nosotros queremos aportar, no, ese granito de arena, no, ¿cuál granito de arena? Nosotros podemos con toneladas de cemento, Voltetada. con volquetadas, porque es que nosotros tenemos mucha riqueza y la mayor riqueza es ser sensibles, tener esa sensibilidad humana, pero también divina, porque a eso estamos llamados, ¿cierto? Como ungidos de Dios, yo he aceptado esa realidad. Dios me llamó, Dios me amó para comunicar esa realidad transformadora que me ayuda a transformar mi vida y ayudo a transformar las realidades de mis hermanos con los cuales compartimos en las comunidades las alegrías y las tristezas. Bendito sea mi Dios. Entonces, gracias José Domingo. De verdad que disfruto, gracias a ti, gracias al Padre Gilberto y gracias a esta comunidad de Santoto. Dios me los bendiga y les multiplique el 100 por 1. Dios les pague. A ti, Dieguito, a ti nuestra gratitud contigo por tu presencia aquí. Es José muy bonito. Domingo, Hola, sí. Ah, Padre Carlos, ¿qué tal? sí, señor. Bienvenido. Gracias, un cordial saludo. Qué pena interrumpir así como tan a la guachapanda, No, diríamos para aquí en Bogotá, nada. pero es que no sé, en el momentico de levantar la mano no me aparece. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa interesantísima, que Diego también enfatizaba hablando de la conferencia de Santo Domingo. Yo me voy un poquitico más para atrás a la conferencia de Puebla de Los Ángeles, 1979, donde los señores obispos dicen que un elemento importantísimo que tiene la teología latinoamericana es la religiosidad popular. El problema cuál es hoy en día? Hoy en día nos quedamos en el intimismo religioso. Entonces, este curso, por ejemplo, a las personas debe ayudarles a ese acercamiento concreto a la experiencia de un Cristo de fe, ubicado desde una historicidad concreta. Pero el problema es que nosotros a ese Cristo de fe lo hemos dejado como de manera muy intimista. Hoy en día se vive en la liturgia lamentablemente es como para agradarle a la gente. Y nosotros los sacerdotes caemos en ese peligro. Entonces, no, pues para agradar a la gente, entonces, no, mijita, que canten Amor Eterno de Rocío Dúrcal, porque si esa era la canción que le gustaba al difunto, entonces no, permitimos eso. Y dejamos a un lado lo verdaderamente importante. Muchos sacerdotes yo los he escuchado decir, no, es que aquí a mi parroquia llega muchísima gente. Bueno, ¿cuántos de esos están evangelizados? ¿Cuántos de esos saben a qué van? Entonces yo creo que este curso nos debe acercar a esa realidad de un Cristo que en verdad transforme la vida y que llene el corazón. Y acercarnos a la historicidad del Evangelio, acercarnos también al querigma como tal, a la manera como los evangelios se van organizando,
le ayuda no solamente a los sacerdotes, sino le ayuda también a las mismas comunidades. A mí me llena de emoción escuchar el testimonio de las religiosas, de los laicos que dicen, oiga, este curso me sirve, este curso me ayuda, porque el acercamiento a la realidad del Señor es algo especial, porque me sirve para mi grupo de oración, para mi catequesis, para el ambiente en el cual me muevo, porque a eso es a lo que estamos llamados. Que nosotros los sacerdotes, sí, felices que el templo se llene, pero ¿cómo van a entender si no se les explica? El domingo pasado que todos salíamos con nuestro ornamento morado de difuntos, a la gente ni le va ni le viene si es morado, si es verde, si es blanco. No, pues, tenemos que evangelizarlos. Ahorita había el tiempo de Adviento y la gente pensará, no, debió ser que el padre mandó a la lavandería el verde y por eso se puso el morado. Entonces es importante profundizar que todos esos elementos teológicos vayan precisamente a una comprensión general del misterio de la iglesia. Porque lamentablemente con muchos seminaristas que yo conozco, noto eso, noto que los seminaristas tienen como una especie de cajoncitos en la cabeza. Y no solo los seminaristas, sino los estudiantes en general. Entonces sacamos un cajoncito que es matemáticas, luego lo cerramos y sacamos otro que es español, luego lo cerramos y sacamos otro que es idioma extranjero. Y cuando llega el momento de pronto de hacer la mezcla, ay no, es que eso no es de su materia, ¿no? Muchas veces uno en clase de religión hablando de pronto de literatura, ay, es que eso es de clase de español, no de religión. No, pero es que tenemos que buscar una integralidad, porque no podemos nosotros vivir de cajoncitos. Y pienso que a nivel de fe, este curso y estos cursos que ofrece la Universidad Santo Tomás nos ayudan precisamente a eso, a integrarnos más y a no quedarnos como en los cajoncitos concretos. Muchísimas gracias de corazón a José Domingo, a Fray Gilberto, a todos los que se conectan. De verdad que es enriquecedor ver muchas personas que estamos en la línea de la fe formándonos. Y la actitud también muy bonita que tienen muchos de ustedes, diciendo, bueno, y por más que yo sé, por más que de pronto yo tengo mi estudio, yo también estoy en esta dinámica de educación porque aprende mucho, no solamente del profesor, del docente, sino aprende también del compartir comunitario. Muchísimas gracias y buena noche. Es que bonito, Padre Carlos, ¿no? Pues el primer que nos da testimonio es usted, sacerdote, y mire, aquí sentado, seguramente con muchas ocupaciones, aquí sentado, estudiando, profundizando, eso es muy bonito, eso edifica a la gente, definitivamente, eso. Entonces, gracias, Padre Carlos, por edificarnos con ese testimonio aquí, escuchando de estas reflexiones, que pues al fin y al cabo pues todos aprendemos aquí, yo el primero. Bueno, Hernán, creo que tiene la mano levantada nuevamente. Sí, 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 José Domingo. Con José Domingo hemos hablado la seca y la meca, yo creo que lo debe saber mi padre Gilberto. Hemos hablado de todo, desde el curso, de nuestras vidas, de todo. Y voy a hacer una, una afirmación que él me decía, "Venga, pero este hombre que es abogado, ¿por qué le encanta tanto estos temas?" Entonces él sabe por qué me gustan estos temas y yo le decía, mire, es que yo me enamoré de Jesús a partir de estos cursos, con mayor énfasis con la muerte de mi mamá. Y ella, pues, obviamente cuando estaba en estos cursos, ella estaba al lado y se deleitaba escucharlos a ustedes, que yo hablaba, le preguntaba, y entonces yo le decía y, no, y José Domingo decía, no, es que cuando uno como abogado le gustan estos temas, ya se vuelve un humanista. Ya no es solamente el retazo de la norma, que la demanda, no, no, son otras cosas más importantes y eso te hace dar una madurez espiritual. Digamos que ese es mi testimonio de todo, del poco tiempo que llevo con ustedes, que creo que ya va a completar 3 años, creo, pero sí les digo yo que yo me siento cada día más con una madurez espiritual en creciendo con todas estas cosas que yo comparto, José Domingo me comparte cosas, me cuenta sus incidencias, porque es que somos amigos también, no solamente yo con él, trato de no ser amigo solamente de la clase, yo quiero ser un amigo más en todo el sentido de la palabra, y eso me lo inculcaron ustedes con todas estas enseñanzas, o sea, todo lo que ustedes me enseñan,
se trasluce en mi diario vivir. Los chistes, todo, que lo de la vaca, que lo de todo, o sea, eso es como cuando Jesús vive con el publicano, ríe, llora, comparte, entonces eso me fascina mucho. A mí, yo lo que les iba a hacer una pregunta, porque estoy de acuerdo con Diego y con el padre Carlos. Sí, la gente va a la Eucaristía y no le importa, es como si estuviera en un estadio, ponen aquí el celular, escuchan, se ponen a hablar de esas cosas. Yo les hago una pregunta a ustedes y al padre Gilberto, sobre todo cuando organizó estos cursos, ¿por qué no hay personas más inferiores a nuestra edad que les de estos cursos? ¿Qué? ¿Por qué no? Porque usted tiene una superventaja que son docentes y cada vez están más en contacto con los muchachos. Uno les habla a los muchachos de estos temas y, ay, no, qué aburrido, no, eso parece invento, está loco. O sea, eso sí da dolor. Me gustaría a mí que los próximos cursos fueran gente menor que nosotros, mucho menor que nosotros. Uf, sería una potencialidad grande. Es culpa de ustedes, pero no entiendo por qué no le cogen ese gusto a Dios. No sé qué. Hay mucho distractor, definitivamente. Hay que seguir combatiendo con eso. Es lo que yo quería decir. Gracias, Hernán, por tu testimonio, muy bonito, muy bonito. Y bueno, aquí nos quedaríamos mucho rato Uf, desmenuzando cada palabra. Es bonito realmente lo que se ha ido creando aquí. Y gracias por compartirnos este testimonio, porque realmente eso nos estimula muchísimo a seguir trabajando para gloria de Dios, sencillamente. Aquí no estamos buscando realmente ningún protagonismo, sino simplemente prestar un servicio. Esta escuela tiene ese objetivo y así lo plantearon los padres de la orden, se crea como un servicio para la iglesia y es lo que queremos hacer. y es que Entonces, estamos con el mejor doctor de la iglesia, que es Santo Tomás. Es el mejor doctor de la iglesia definitivamente, para mí, es el mejor doctor. y no solo doctor, sino intercesor, porque estamos seguros que está intercediendo por nosotros y lo mismo Santa Catalina de Siena como Sí, doctora que es también y sí, mística por sí, nosotros, por esta escuela y por la universidad también. Gracias, Hernán. Ve, aquí también Yadira Caicedo nos dice, yo también gracias. soy abogada y me identifico mucho con el pagano. Llego con humildad a este conocimiento. Qué bonito, Yadira. Gracias, gracias, Yadira. Bueno, no, pues sencillamente agradecerles enorme. Ya, en estos días los vamos a invitar de pronto para dentro de unos 15 días para que nos reunamos todos y hagamos como un cierre. Padre Gilberto me había dicho hoy que los invitáramos finalizando noviembre para que hagamos un cierre de este año y compartamos. A ver si les tenemos una sorpresa para ese cierre ya oficial. Así que hoy no sería el cierre oficial, sería más adelantico, en próximos días, que vamos a preparar un pequeño encuentro para que nos veamos por última vez este año. Dice María Corso, yo soy artista, pintora y escultora. Admiré a Santo Tomás y Santa Catalina de Siena, a un alma de Teresiana, San Juan de la Cruz. Qué bonito. María Corso. Gracias, María. María Teresa Saludos, qué Calderón. pena. Sí, bueno, para el cierre entonces será desde Cúcuta, si Dios Ok. quiere. Ya dentro de 8 días viajo. Estoy ahorita conectada en Bogotá, vine a hacer unos asuntos médicos. Doy las gracias, me invitaron de la Fraternidad Carmelo Teresiana, yo soy Carmelo Teresiana, el Colegio Carmen Teresiano de Cúcuta, egresada, soy fonoaudióloga. También lo que quiero decirles es que yo desde la pandemia lo seguía por YouTube. Yo veía esos videos ya grabados, escuchaba y después ellas me invitaron en enero, me mandaron un link para entrar a este curso que fue el Antiguo Testamento. Y me quedé, vean, ya voy en el Nuevo Testamento. Y para el año entrante me gustaría ir a Medellín. Al fray Gilberto le mando a decir que con mucho gusto hago como sea y les llego allá, quiero conocerlos, quiero hablar más de Dios, de la palabra y todo eso.
Desde pequeñita siempre he sentido el llamado. Soy esposa, señora, mamá, ta, ta. Pero siempre escucho, o sea, aquí en la Basílica Menor, Nuestra Señora Chiquinquirá, que me queda a 4 cuadras en Chapinero, el padre Jorge, el párroco, que ya no, ya salió trasladado, unas homilías tan hermosas, y para concluir, él siempre decía, así como el padre Carlos estaba hablando, él siempre decía era, ¿por qué en la misa mastican chicle? Y se ponía bravísimo y tienen razón. Hay personas masticando chicle, haciendo la fila para comulgar. Y él solo, mejor dicho, con una mirada del padre Jorge, sacaban el chicle, lo botaban ¿ah? Pero no hay respeto, o sea, los jóvenes eh, y también ya adultos no tienen respeto en la iglesia, en escuchar en la proclamación de la palabra, etcétera. Entonces, sí, estas reuniones son maravillosas y muchas gracias. Y aquí sigo, aquí seguiré. Y desde Cúcuta, entonces, para la clausura, allá a la orden. Está Bye, bye. lista. Qué Gracias. bonito. Gracias, María Teresa. Qué bonito tu testimonio también. Eso nos alegra muchísimo, mucho. Sé que el padre Gilberto le Buenas alegra noches, padre José enormemente. Domingo. Luis, Buenas noches, profesor José Domingo. Quería dar las gracias por estos cursos que nos han dado, al padre Fray Gilberto, por esas oraciones que cada noche nos da antes de iniciar las clases. Y, y es bonito estar uno metido en los cursos, porque uno va a aprender, uno que no sabe, está aprendiendo cosas nuevas, porque yo soy recién nuevo en ese grupo, en este de la Santo Tomás, de la Santo Tomás. Fui yo recomendado por el Monseñor Leonardo, que él me dijo, vea, lo voy a dar para que usted se meta allá y escuche todas las clases, porque yo estoy preparando como seminarista para diácono. Entonces, deseo a todos que les haya una feliz noche y estoy pendiente de todos los cursos que vengan de aquí para allá. bonito. Claro que sí, Luis, bienvenido, bienvenido a esta familia, a esta comunidad virtual. Qué bonito. Padre Gilberto, Mingo, yo creo, Mingo, antes de darle la palabra al padre Gilberto aquí ahí dentro del ecumenismo, que es algo importante, Óscar Alberto Cortés dice, muy agradecido, soy sacerdote anglicano. Qué Oscar. bonito eso. Claro, eh, Oscar que- nos acompaña ya bastante, Hace ¿cierto, ratico lo Oscar? acompaño, sí. Hace rato que viene con nosotros. Vivo aquí en Medellín, conozco la universidad y hoy he hablado Sí, personalmente con ustedes. así es, había estado en la oficina. Muchas gracias, muy agradecido. Oscar, a ti, muchas gracias. Dice Aldo Ochoa, muy querido Aldo, dice Aldo que se conecta desde Estados Unidos también. ¿Tienen pensado hacer colecta económica para algún grupo? Sí, este año también les vamos a anunciar eso en estos días. Estamos subiendo con los estudiantes a un barrio aquí de una zona periférica llamada Pan de Azúcar, en Enciso. Y para ahorita, para el 21, creo, de noviembre, tenemos programada la última subida a llevarles algunos detalles. Eh, Así que bueno, les anunciaremos para quienes puedan, por supuesto, no es una camisa de fuerza, pero para quienes puedan, así como el año pasado voluntariamente, hacernos un aporte. Y también el certificado este año va a valer 20.000 pesos. Entonces, perdón, este semestre. Entonces también les vamos a dar toda la información acerca de quienes quieran certificarse, eh, pues lo puedan hacer, ¿cierto? Bueno, Padre Gilberto, ¿Qué pasó, José? ay, María Corso, bueno, ¿Ah? dice cómo levanto la manita, María Corso. Aquí estoy. Creo que María Corso ya habló, ¿cierto? Sí. No, no, yo no he hablado todavía.
Ah, bueno, te confundí con la otra María. Hay muchas Marías María aquí. Patricia. No, es que María, el dulce nombre de María, gracias a Dios, es abundante. Es abundante. Adelante, María, ¿desde Sí, dónde te Soy conectas? María Patricia, desde Plant City, Hillsborough County, en Estados Unidos. Me siento muy bendecida con todos ustedes, con don José Domingo, con el padre Gilberto, con todos y cada uno, de verdad muy feliz, muy, muy bendecida, con todo que hoy estoy enferma, no tenía alientos, pero como por fin, gracias a don José Domingo, pude descubrir que había desconfigurado mi Zoom y pude Ah, volver a participar. Me veía solamente los videitos como la señora que habló hace un momentico y decía, bueno, si no puedo conectarme directamente, pues entraré a YouTube y pues lo importante es aprender, ¿no? Y estar, seguir adelante. Pero quería intervenir precisamente para dar las gracias de todo corazón. Me siento muy, muy feliz cada vez que puedo participar, muy, muy bendecida y les agradezco infinitamente y que Dios les bendiga mucho, mucho al Padre Gilberto. Gracias por sus oraciones. Me han servido mucho esta noche y yo quisiera así como la mujer que tocó el manto de Jesús, porque ay, estar enfermo es muy feito, pero cuando hoy compartía en Ecos Teresianos precisamente la noche oscura del alma de San Juan de la Cruz, pues es que la oscuridad también allí se hace luz. Entonces, no siempre es la sanación como uno la entiende, ¿no? Sino como Dios nos la regala. Y muchísimas gracias. qué bonito testimonio, María. A ti, gracias. Gracias por estar aquí, por estas palabras que nos regalas tan bonitas, llenas de luz. Así es. Bueno, Padre Gilberto, ahora sí. Muchísimas Bueno, gracias, don José Domingo. Dios les pague. Dios les Muchísimas pague a gracias a todos. todos. Bueno, Padre, gracias. Saludos Gracias. un saludo Feliz muy fraterno a noche. las Que Dios hermanas, a les las pague religiosas. por Muchas enseñarnos tanto. gracias. Gracias, Padre, muy amable. Buenas Muchas noches. gracias. Denos la Muchas, bendición, muchas Padre gracias. Gilberto. Muchas Muchas gracias, José gracias, Domingo, y a todos Gilberto. los Dios les padres. pague, Dios les Gracias. pague. Muchas Feliz gracias. Y tarde. me retiré Muchas de los gracias. dos. Muchísimas Dios lo Dios les bendiga. gracias. pague. Bendiciones. A ustedes muchísimas gracias. Muy Dios los querido bendiga. profesor, Dios lo Hermana bendiga, Lourdes, hermanas conmigo. pasionistas, hermanas todas y todos. Gracias. Muchas Gracias, gracias. Y Padre hasta pronto. Gilberto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Unidos en oración. Señor los proteja por Gracias. siempre y Muchísimas Amén. gracias. que Dios Gracias, permita que hermano. nos Oro por usted, encontremos José